especial sancionador. Como primer número, me permito presentar a quienes nos hacen el honor de presentar el libro en este día. Maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Eliseo Briceño Ruiz, titular de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Licenciada Salomé Medina Montaño, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. De igual forma, me permito agradecer, por supuesto, la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, maestra Nora Leticia Cerón González. Así como la presencia de la maestra Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Agradecemos también la presencia del maestro Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo. Y del maestro Juan César Hernández Cruz, consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo. También nos acompaña la licenciada Carla Noemí Zet Estrella, titular del órgano interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por supuesto, agradecemos la asistencia del personal de este órgano jurisdiccional que día con día contribuye y trabaja de manera comprometida, responsable y profesional en el desempeño de las funciones del mismo. Muchas gracias, compañeros. Y, por supuesto, a los compañeros del Instituto Electoral de Quintana Roo que hoy nos acompañan. Gracias por asistir. Como siguiente número del orden del día, cedo lugar a la maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes ya para todas y todos. Saludo con mucho afecto y mucho aprecio al maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señor magistrado, y doblemente gracias porque el día de hoy tuvo que hacer una travesía desde la Ciudad de México hasta aquí, que le llevó desde las 4 de la mañana en el aeropuerto y acaba de aterrizar. Muchas gracias, señor magistrado. Ya sabemos cómo están en este momento los aeropuertos. Bienvenido, magistrado, esta es su casa y es un verdadero privilegio tenerlo hoy aquí apoyando las actividades del Tribunal Electoral del Estado. Saludo a mi compañera de pleno, la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Doy la más cordial de las bienvenidas también a los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo. Gracias, señores consejeros, por su participación siempre en los eventos de este tribunal. Pues bien, continuando con los eventos organizados en el marco de la celebración del 17º aniversario del Tribunal Electoral de Quintana Roo, hoy me permito darles las más cordiales las bienvenidas a la presentación del libro intitulado PES, que es un producto que desde que se inició este procedimiento especial sancionador hace más de 12 años, nos ha dado muchos dolores de cabeza a quienes desde el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral hemos tenido que resolver las quejas con motivo de la conducta, pues regulada a veces o no regulada, de los partidos políticos en las campañas electorales. En cumplimiento al deber constitucional que tiene este Tribunal Electoral de Quintana Roo de realizar actividades de investigación desde la propia comisión de investigación que me toca presidir,
nos dimos a la tarea de llevar a cabo la realización de una recopilación de las experiencias obtenidas en relación a los procesos electorales locales, así como también surge la idea de hacer un libro con esta recopilación de ensayos. La obra se ocupa de la potestad sancionadora en materia electoral que se lleva a cabo a través de un procedimiento dual, un procedimiento que, al menos en lo local, inicia en el Instituto Electoral de Quintana Roo, al conocer de quejas en contra de conductas violatorias durante el proceso electoral, o de los párrafos 7º y 8º del numeral 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que contravengan las normas sobre propaganda política electoral o constituyan actos anticipados de campaña o de precampaña, y que concluye con la sentencia que al efecto emita este tribunal. Mismo procedimiento que, como todos sabemos, es una réplica de lo que acontece a nivel federal. Respecto del procedimiento especial sancionador, cabe mencionar que existen dos reformas constitucionales que inciden en su existencia, la del 2007 y la del 2014. La primera estableció su origen y la segunda lo reguló, es decir, como se conoce actualmente, destacándose su celeridad de resolución de tal suerte que con tal pronunciamiento se garantice una efectiva protección de los bienes jurídicos tutelados. Por otra parte, como lo señala el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el prólogo de la obra en mención, con el PES, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha fijado los límites que existen en los procesos electorales, con lo que se están creando políticas públicas judiciales para prevenir o resolver problemas posteriores, con plena conciencia de las consecuencias que generan dichas resoluciones. Este tribunal siempre ha pugnado, al resolver el procedimiento especial sancionador, por fijar directrices claras en relación a lo que está permitido y a lo que sería, en un momento dado, causal de sanción, tratándose en todo momento de garantizar la equidad en la contienda. Sin mayor preámbulo, agradezco infinitamente al magistrado Silva Adaya su presencia en este evento tan significativo para el Tribunal Electoral del Estado. Magistrado, estará usted acompañado por la licenciada Salomé Medina y el maestro Eliseo Briceño, ambos servidores electorales comprometidos y apasionados con su trabajo, además con muchos años de experiencia en este tribunal. Por último, amigas y amigos, les reitero la bienvenida a este evento organizado en ocasión del 17º aniversario del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Han sido 17 años en los que hemos participado con mucha pasión y con estricto apego a los principios rectores de la materia, porque sabemos que brindando certeza generamos confianza. Muchas gracias. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de la licenciada Salomé Medina Montaño, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo y coautora del libro PES. Licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, con la especialidad en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su experiencia laboral, fue jefa del Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo de 1999 a 2001, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 2001-2004, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 2004-2005, agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo 2005-2006, secretaria técnica del Instituto Quintanarroense de la Mujer 2006-2010
y secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo del 2010 a la presente fecha. Cedo lugar a la licenciada Salomé Medina Montaño, quien realizará una presentación de la obra. Muy buenos días. Agradezco al Pleno del Tribunal Electoral el haberme otorgado la distinción de permitirme ser parte de la presentación del libro Procedimiento Especial Sancionador y sobre todo de representar. Participamos en la elaboración de esta publicación. De igual manera, agradezco al maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la distinción de su visita y por aceptar la reseña de nuestro libro. Bueno, este trabajo surge como resultado de las experiencias obtenidas durante el proceso electoral local 2016, en el que se renovó la gobernatura del Estado, los ayuntamientos y diputaciones locales, en el cual se renovaron únicamente presidencias municipales de los 11 municipios de nuestro Estado. Procesos electorales en los que aplicamos en el primero de ellos la ya derogada Ley Electoral de Quintana Roo, en la cual en una de sus últimas reformas del 2015 realizó modificaciones al procedimiento especial sancionador, instaurando un procedimiento dual, en el cual el Instituto Electoral de Quintana Roo estaría a cargo de la instrucción y el Tribunal Electoral de Quintana Roo a cargo de la resolución de los mismos. En septiembre del 2017 fue publicada la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, abrogando la ley electoral anterior. En consecuencia, el proceso electoral 2018 lo resolvimos con la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual nos proporcionó un esquema mucho más amplio, detallado y ordenado del PES, ya que nos especificaba quiénes eran los sujetos de responsabilidad, las conductas sancionadas, las sanciones a aplicar y sobre todo detalló paso a paso el desarrollo del PES. En la práctica, durante el proceso electoral 2016 se resolvieron un total de 45 quejas. En el proceso electoral 2018 resolvimos 53, en las que se denunciaron, entre algunas cuestiones, conductas relativas a la propaganda político-electoral, actos anticipados de campaña, violación al principio de imparcialidad y propaganda gubernamental. Bajo esa tesitura, teníamos fresca la problemática que habían aquejado o que habían caracterizado estos procesos electorales respecto al procedimiento especial sancionador. Así que a iniciativa de la Comisión de Investigación y a través de la Unidad de Capacitación e Investigación de nuestro tribunal, fuimos requeridos para la elaboración de esta publicación. Participando en ella, magistrados, nuestro secretario general, el personal jurídico que compone las ponencias y compañeros abogados que, aunque no pertenecen a las ponencias durante los procesos electorales, se suman y colaboran con nosotros de manera profesional. Por lo que, bajo la coordinación de la Unidad de Capacitación e Investigación, fuimos elaborando el temario que conformaría nuestra publicación, partiendo de la idea de que deseábamos dejar plasmados los orígenes, antecedentes nacionales y locales, nuestra experiencia como autoridad resolutora y que dicha narrativa debía ser en un lenguaje claro, sencillo y ciudadanizado, que permitiera la comprensión de nuestras ideas y que cualquier persona que tuviera en sus manos nuestra publicación la comprendiera. Lo que resultó en 6 temas que abarcan los orígenes, evolución nacional y local del procedimiento especial sancionador, las resoluciones relevantes emitidas por este tribunal, un análisis comparativo nacional e internacional del PES, y finalizamos con los retos que desde nuestra perspectiva jurisdiccional afrontábamos con el procedimiento especial sancionador. En lo que respecta a una servidora y a mi compañero Luis Alfredo Canto Castillo, nos correspondió elaborar el capítulo relativo a la evolución local del PES, lo cual lo dividimos en 2 apartados, el primero de ellos concerniente a la evolución legislativa, iniciando nuestro recorrido con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, continuando con el Código Electoral y culminando con la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo.
normatividad que nos permitió transitar por el proceso de creación, desarrollo y evolución del procedimiento especial sancionador. Y un segundo apartado relativo a los antecedentes jurisdiccionales, en los cuales incursionamos en el proceso electoral local 2016, ya que por disposición legal nos correspondió fungir como instancia resolutora, lo cual dejamos plasmado en nuestro trabajo de investigación al analizar la queja identificada con la clave PES 01-2016. Fueron horas de investigación, consultas y sobre todo de largas pláticas en las que discutimos los avances del PES, pero sobre todo nos cuestionamos sobre la conveniencia de la reciente dualidad en las autoridades electorales que intervenían en este. En ocasiones coincidíamos en nuestros criterios, en otros aspectos disentíamos, pero sin embargo a la conclusión de nuestro trabajo terminábamos ciertos de que con el transcurso de que el siguiente proceso electoral aclararía nuestras dudas, pero de igual manera tendríamos nuevas inquietudes. Para todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar en la elaboración de este libro, representó un reto, ya que por primera vez, a la par del proceso electoral, realizábamos nuestras tareas de investigación. Si bien fue un poco estresante por la importancia de ambas actividades, resultó ser de gran ayuda, ya que teníamos la teoría y la práctica al mismo tiempo. Toda la investigación y las conclusiones obtenidas por los colaboradores de esta publicación permitió tener un panorama detallado del procedimiento especial sancionador y saltar a cuestionamientos más específicos, partiendo de la dualidad del procedimiento, la eficacia de las medidas cautelares, la oralidad del procedimiento, llegando incluso a cuestionarnos la eficacia misma del PES, planteamientos que fueron atendidos en este libro. En conclusión, ofrecemos a nuestros lectores un texto claro que expone paso a paso el procedimiento especial sancionador y que permite comprender el sentido correctivo y preventivo de este, pero sobre todo un texto realizado con dedicación y profesionalismo por parte de los servidores de este tribunal. No quiero dejar de compartir que a título personal considero igualmente importante mi función de investigadora como la que desempeño como secretaria de Estudio y Cuenta durante los procesos electorales. La investigación nos permite saber el origen de la normatividad electoral, nos permite aclarar dudas, adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo nos permite fijarnos posturas conscientes, informadas y profesionales sobre los tópicos de la materia electoral. Cada proceso electoral nos deja nuevas experiencias y temas para retomar en nuestras funciones de investigación y capacitación. La materia electoral se caracteriza por esa movilidad legislativa, así que segura estoy que en el caso del procedimiento especial sancionador aún queda mucho por escribir y mucho trabajo para los especialistas y legisladores para lograr perfeccionarlo. Aquí me permito hacer un paréntesis porque quisiera retomar un poco lo que sucedió en este proceso electoral 2019. En este proceso electoral resolvimos un total de 98 quejas, de las cuales, bueno, teníamos una expectativa que fue rebasada por este número de expedientes y de quejas, pero sobre todo también fue rebasada por las temáticas que en ellas se abordaron. Los motivos de las quejas, bueno, fueron realmente diversos y lo que nos llamaba la atención fue que solamente fue la elección de diputados. Y la empezamos a dimensionar cuando empezamos en un proceso futuro en donde tendremos elecciones para gobernadores, para ayuntamientos y que a lo mejor este número se vaya duplicando y los tiempos más que nada para atenderlas también se aminorarán porque serán mucho más los números en relación al número de elecciones. La generalidad de los motivos de las quejas fueron por actos anticipados de campaña, propaganda político-electoral, propaganda gubernamental en redes sociales, proselitismos en días hábiles, violencia política, violación al principio de imparcialidad, uso de recursos públicos y la vulneración a los lineamientos emitidos por el INE para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia electoral. Lo que nos abrió nuevamente un abanico de interrogantes como los tiempos en los que tenemos que resolver y que ello no debe mermar la exhaustividad de la investigación ni mucho menos la efectividad de nuestras resoluciones.
la corresponsabilidad de las autoridades involucradas al momento de que se les solicite información, los medios probatorios idóneos para cada una en específico, la efectividad de las medidas cautelares y de las sanciones, entre muchas otras. Así que quizá tengamos aún mucho más material para continuar estudiando el procedimiento especial sancionador. Y una de las situaciones que nos presentó particularmente fue el hecho que fuera del proceso electoral, ya una vez culminado, tuvimos que resolver todavía 2 quejas más. Finalmente, no me resta más que agradecer al Tribunal Electoral de Quintana Roo, institución a la que me siento profundamente orgullosa de pertenecer, por la confianza depositada en cada uno de nosotros para la elaboración de este trabajo. Al haber editado, este trabajo nos compromete a seguir capacitándonos, a profesionalizarnos y seguir creciendo como servidores electorales. Esto en beneficio de nuestra institución y de la ciudadanía, que da un voto de confianza a nuestra labor jurisdiccional. Muchísimas gracias. Lectura a la síntesis curricular del maestro Eliseo Briceño Ruiz, titular de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia de este tribunal y coautor del libro PES. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Modelo, con estudios concluidos de doctor en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, Campus Villahermosa, Tabasco. Ha cursado 5 diplomados en Derecho Electoral, la especialidad en Justicia Electoral, así como el taller virtual de nulidades en materia electoral impartidos por el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional y diplomado en el nuevo juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano. Ambos impartidos por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil impartido por la Universidad de Posgrado en Derecho en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. De 1993 a 2004 se desempeñó como actuario y posteriormente secretario proyectista, ambos cargos en el Juzgado Civil de Primera Instancia en esta ciudad. De enero de 2005 a marzo de 2018 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en este tribunal electoral. Actualmente desempeña el cargo de jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia del mismo tribunal. Del 17 de abril al 12 de mayo del 2017 participó en las estancias judiciales en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario auxiliar de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de Jesús Fuentes Barrera. Asimismo, ha impartido conferencias en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta ciudad y publicado diversos artículos de su autoría en materia electoral. Cedo el micrófono al maestro Eliseo Briceño Ruiz. Buenas tardes a todos los presentes, a mis compañeras y compañeros del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a nuestro invitado especial, el doctor magistrado de la Sala Regional Toluca, el magistrado Carlos Silva Adaya. Juan Carlos Silva Adaya, sea bienvenido y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que la mayoría de nosotros le conocemos más por los conocimientos que hemos adquirido de parte suya en los cursos y diplomados, así como la especialidad de justicia electoral, en donde usted ha sido maestro y ponente, ¿no? Es un gusto tenerlo aquí. Saludo también a la magistrada presidenta por esta distinción que le hace a mi persona y a mi compañera, la licenciada Salomé Medina Montaño, que estamos en este momento pues tratando de explicar un poco sobre esta obra, que como ustedes verán es un libro pequeño, no es un tratado ni pretende serlo, sobre el tema del procedimiento especial sancionador, y la intención es exponer precisamente algunas inquietudes y experiencias que nosotros tuvimos en los diferentes procesos electorales, sobre todo en el proceso electoral de 2016, porque fue la primera experiencia que nosotros tuvimos al momento de conocer y resolver este procedimiento especial que, como bien ya mencionó la magistrada presidenta, así como también mi compañera,
pues es una función que realizan dos órganos distintos, uno administrativo y otro jurisdiccional. Y bueno, es una experiencia muy fructífera, nos alimentó durante el tiempo que nosotros lo trabajamos. Y bueno, pues el procedimiento especial sancionador, como bien mencionó la magistrada presidenta en la presentación que hizo, pues surge precisamente de dos precedentes muy importantes. Jurisdiccionalmente hablando, viene de una sentencia del 17-2000, el SUPRAP 17-2006, en donde el Instituto Federal Electoral, hoy INE, estaba imposibilitado para darle una solución pronta e inmediata a las quejas que se estaban presentando por parte de una coalición formada por el PRD, el P y el Partido Convergencia. Y entonces el procedimiento ordinario no es apto para darle solución a una queja o a las quejas que se presentaban de manera inmediata, y por lo tanto el acto seguía continuando y la violación al principio de equidad, de legalidad y de certeza pues se venía cometiendo de manera constante, y no había una forma, porque el IFE decía que no estaba en posibilidad jurídica ni práctica para poder darle solución inmediata a ese problema. Entonces, la Sala Superior, a través de esa sentencia y otras más acumuladas, y bien lo explica el magistrado Vivas con otros compañeros coautores del primer capítulo de este libro, y nosotros también, mi compañero Luis Alfredo Canto Castillo y un servidor, abordamos un poco sobre los orígenes de este procedimiento, y la idea no es que yo me aboque a explicar esta parte histórica, sino más bien como una razón por la cual nosotros nos vimos en una situación compleja al momento de conocer estos medios de defensa, porque dada la dualidad en el procedimiento, habían cuestiones que no estaban a nuestro alcance. Y una de las cosas que yo quisiera mencionar, y no quiero tardarme en esto porque quiero ser más crítico, más que expositivo, mi compañera ya expuso inclusive la parte estadística de los procedimientos que nosotros recibimos, es que hay un principio muy importante que debemos cuidar, que es lo que establece el artículo 17 de la Constitución, que es el de impartir justicia pronta y expedita. Y a mí, en lo personal, me preocupa demasiado el que en este procedimiento que nosotros estamos manejando tenemos ciertas dificultades, porque en algunas ocasiones, cuando no estamos velando perfectamente sobre los actos que realiza la autoridad administrativa, se nos escapan algunos detalles, y cuando estos expedientes son remitidos al Tribunal Electoral de Quintana Roo, advertimos que hay algunas omisiones o fallas. Sabemos que los plazos son muy cortos, el plazo para resolver es de 5 días, y dice la norma que no se puede suspender de ninguna manera, y que tiene que ser resuelto en ese plazo de 5 días. El asunto es que nosotros, cuando advertimos alguna cuestión, alguna omisión, alguna falla en este procedimiento que realiza el Instituto Electoral, lo tenemos que remitir de nuevo. Yo considero que hay una franca violación al 17 constitucional, porque estamos retardando, tomando en consideración que el procedimiento es especial, es sumario, es ligero, se debe resolver con prontitud, no lo estamos haciendo. En definitiva, si bien es cierto es que emitimos una resolución, pero esa resolución es para efectos no es para resolver de manera definitiva. Y entonces tenemos que ver la manera de cómo resolver esta situación, porque no podemos continuar con remitir expedientes a efecto de que se vaya a subsanar alguna situación, retardando este procedimiento y afectando a las partes. Es precisamente en la sentencia 2006, del 17-2006, esa fue la razón porque el Instituto Electoral no podía resolver con prontitud, y la sala le dice: implementa mecanismos legales, acuerda lo necesario a efectos de que puedas crear un mecanismo que pueda resolver con prontitud. Esa sentencia da origen precisamente a la reforma de 2007 y posterior, para la creación del procedimiento especial sancionador, y después para su perfeccionamiento con la reforma de 2014. Y en la reforma de 2014 ya se delimitan cuáles son los actos que son impugnables, y como ya se mencionó, inclusive los actos anticipados de campaña, la violación a normativas sobre propaganda electoral, y lo establecido en los artículos 41, base 3, apartado A de la Constitución,
y el párrafo octavo del 134 de la Constitución. Entonces, me parece que son situaciones muy delicadas en las que nosotros tenemos que resolver con prontitud. Me parece que este principio se debe de velar porque nosotros impartamos justicia pronta. Sin embargo, esto no es en detrimento de otros principios como lo es el debido proceso. Es decir, respetar los derechos procesales y los derechos sustantivos de las partes que intervienen sin que por ello tengamos que afectarlo. O sea, tenemos que hacerlo de manera rápida, pero también no violando estos derechos de audiencia que todas las partes tienen de poder aportar pruebas y de poder acudir a las audiencias, de hacer uso de la voz para que la autoridad esté en condiciones de concluir el expediente y remitirlo como lo establece la normativa desde el 425 al 430 de nuestra ley de instituciones. Ahí se establece cuáles son las etapas y los procesos que el Instituto Electoral debe seguir para poder integrar correctamente el expediente y remitirlo al Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que sí se nos complica un poco porque no estamos ahí para ver, para seguir, aunque en materia federal tengo entendido que hay un seguimiento muy especial por cuanto a la sala especializada, de velar porque todas estas etapas se puedan realizar correctamente. Bueno, esa es mi observación en cuanto a la parte que también nos tocó preparar en el capítulo que nos correspondió, y con mi compañero el licenciado licenciado Carlos Carabeo. Una disculpa, licenciado, estoy acostumbrado a trabajar mucho con el licenciado Luis, pero no, el licenciado Carlos Carabeo, quienes juntos pues elaboramos el último capítulo de este libro. Bueno, pues es lo que puedo comentar. Agradezco mucho nuevamente la presencia de todos, a los consejeros electorales que nos honran con su presencia, y también al personal del Instituto Electoral y cualquier otro invitado que se encuentre en este momento sea bienvenido. Es un gusto tenerlos aquí. Y nuevamente, magistrado, le agradezco mucho su presencia y como yo repetí, le tenemos muy gratos recuerdos en los cursos y en la especialidad de justicia electoral que hemos tomado en el Centro de Capacitación, hoy Escuela Judicial. Gracias, muy amables. Finalmente, daré lectura a la síntesis curricular del maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien efectuará una presentación del libro Procedimiento Especial Sancionador. Obtuvo los grados de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro por la Universidad de Palermo, Italia. Especialista y maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Actualmente cursa el doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el doctorado impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido profesor de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México, en La Salle, así como también lo fue en la UNAM, entre otras instituciones públicas y privadas de educación superior. Es autor de distintos trabajos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros organismos. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros más. Ha sido ponente en más de 200 eventos académicos. Fue secretario de Estudio y Cuenta e instructor en la Sala Superior desde 1993. Actualmente es magistrado integrante de la Sala Regional Toluca. Cedo el micrófono al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Buenas tardes. Ya podría decirles buenas noches porque me levanté muy temprano hoy, entonces pero bueno, realmente lo hago con gusto. Es un honor estar acompañado de dos compañeros, la compañía del compañero que, como yo, pues también nos dedicábamos a la obra negra en el tribunal y todavía siendo magistrado, pues también me toca seguir elaborando sentencias.
y como ya vieron, pues, doy clases, voy a conferencias, estudio el doctorado y en mis tiempos libres me dedico a hacer sentencias. Entonces, es un honor estar con los señores consejeros, los magistrados, la magistrada presidenta, la magistrada Claudia Carrillo, la magistrada presidenta, quien es mi amiga y compañera en el doctorado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, es decir, en donde tiene su sede la Sala Superior. Y entonces somos compañeros y bueno, pues nos vemos todos viernes, sábados, ahí estamos trabajando y me consta, puedo dar fe de que efectivamente la magistrada es muy competente y muy trabajadora y pues le da brillo al doctorado con sus intervenciones. Entonces ustedes, sé que no es su papel representarlos, pero si pudiera uno decir eso, pues lo que puede testimoniar es que efectivamente tienen una representación muy digna. Bien, quiero decirles que efectivamente lo que señalaba la abogada Salomé en cuanto a cuál era el propósito de la obra que se presentó, de utilizar un lenguaje comprensible, claro, con una buena utilización del lenguaje español, pues efectivamente se cumple. Es un libro que, como dicen, en 2 sentadas pude deleitarme con él, desde la portada hasta la contraportada, o sea, todo lo leí, entonces sí hice mi tarea. Entonces yo sé que ustedes también ya lo leyeron y que si no es el caso, háganlo y hay que leerlo nuevamente, porque verdaderamente se aprende de este documento. A mí me dejó muy buenas reflexiones, ideas. Desconocía los precedentes que se habían establecido por acá, conozco algunos otros que se han dado en el sureste, incluido el tribunal, pero no del procedimiento especial sancionador. Entonces, lo que quiero también destacar es cómo en esta obra, que es una obra colectiva, y en este sentido también quiero decir vivencial, porque ustedes están hablando de lo que hacen, y es precisamente el trabajo que se realiza en el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. Y entonces, eso también es meritorio, y sobre todo que hacen una perspectiva crítica. Es cierto, lo destaca la presidenta, que no necesariamente se reflejan las posiciones del colegiado en cuanto a las apreciaciones que se hacen, pero el hacerlo, atreverse a hacerlo me parece muy importante, y sobre todo que debemos recordar que la labor que se hace en los tribunales electorales como en los institutos pues es muy creativa, y aquí estaba, yo siempre me pasa esto, que la página 113 se hace referencia a los lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo que regulan el ejercicio de reelección de los integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. ¿Y por qué estoy invocando esto? Porque la labor, tanto administrativa como jurisdiccional, es una labor de lo que denominan como el derecho de fuente pretoriana, es decir, muchas de las reglas que se dan en la materia tienen que ver con el trabajo que se realiza a partir de la interpretación e integración del sistema jurídico nacional, incluido el bloque de constitucionalidad, ya lo sabemos, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales, inclusive dentro de este bloque de constitucionalidad, el artículo 2º transitorio del decreto de reformas del 10 de febrero de 2014 a la Constitución Federal, donde se establecen reglas que no tienen nada de transitorios, más bien es, pues yo digo,
pues derecho vigente, no nada más el que va a permitir el tránsito de una disposición a otra, sino revisan ustedes todo lo de coaliciones y pues es algo que se va a aplicar todo el tiempo, partidos políticos, entre otras cuestiones. Pero bueno, dijeron, como le denominan al constituyente permanente, que era el régimen transitorio. Y bueno, pues hay que por lo menos formalmente identificarlo de esa manera. Y lo que nosotros sabemos es que nuestro sistema normativo no se agota en los textos, en lo que tenemos codificado, Constitución, leyes generales, las leyes federales, las leyes estatales, sino que es un derecho de fuente, insisto, pretoriana, y que muchas veces se regulan estas instituciones por los institutos y los tribunales, y se crea. Y entonces esto nos permite a nosotros recordar algunas frases. Aquí yo quiero destacar algo de lo que he identificado como la integración heroica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a la primera integración, porque con su sentencia se atrevió a romper los diques que el originalismo y el textualismo impusieron al sistema electoral. Es decir, estas cuestiones, no es que nada más en la Constitución se dice esto, y en ese entonces en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se determina esto, y la Ley Orgánica, y no podemos avanzar más. Ellos, de la Presa, Castillo, Reyes, Orozco, Eloy Fuentes, Alfonsina, Navarro, Alejandro Luna Ramos, Fernando Gesto, 7 originales y después el maestro Luna, con creces superaron lo que Roscoe Pound identificó como el peso o muerte del conservadurismo jurídico. Ahí están sus decisiones, que pronto darían lugar a la nueva preceptiva constitucional y legal. En efecto, son señalos los precedentes sobre vida interna de los partidos políticos. Recordarán ustedes que fueron las sentencias de tribunal las que admitieron la judicialización de los asuntos que tenían que ver con la vida interna, y así vienen muchos otros precedentes, lo señalo rápidamente. Procedimiento especial sancionador, que ya se mencionó, SUB-RAP 17 del 2006, que también les voy a dar algunas primicias que es lo que no se vio en la sesión pública. El control jurisdiccional contencioso de la elección presidencial, recordaron ustedes que también fue otro aspecto muy importante, sobre todo de el proceso electoral del 2006. Luego está la nulidad por causas expresas, en una suerte de proscripción de la nulidad por causa abstracta o por violación a principios, el control jurisdiccional de los actos intrapartidarios, control jurisdiccional concentrado y de carácter concreto de la constitucionalidad en materia electoral, prohibición de la doble afiliación partidaria, principio de autodeterminación y autorregulación de los partidos políticos, transparencia y acceso a la información de los partidos políticos, el control jurisdiccional de la designación de las autoridades electorales de las entidades federativas, pues, la entidad federativa vecina aquí, Yucatán, recordarán ustedes, mencionamos algunos nombres, Cervera Pacheco, en fin, la presidenta del Congreso, creo que su nombre de pila Mirna, me parece, pero yo no me acuerdo del apellido, creo, pues en fin, pero bueno, ella, ¿no? Y celebración de convenios entre las autoridades electorales de las entidades federativas y el IFE, obligaciones de los partidos políticos en los procesos de liquidación y en la pérdida de su registro, inoponibilidad de los secretos bancario, fiduciario y fiscal a la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Como ven, todo esto está constitucionalizado o previsto hoy en reglas de la legislación secundaria, pero antes no había nada. Y entonces fue una integración que se atrevió a romper esos diques, como aquí también se ha hecho con todos los aspectos sobre los que se ha avanzado en relación con el procedimiento especial sancionador. Y entonces recordemos que
cómo en los códigos electorales, en las leyes procesales electorales o como se llamen, se reconoce. Y es la interpretación de estas normas será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a falta de estos, los principios generales del derecho, que es una réplica de lo que aparece en el último párrafo del artículo 14. Pero la peculiaridad es que el 14 se refiere a los órganos jurisdiccionales y la regulación jurídica en caso de autoridades administrativas y jurisdiccionales lo amplía, como ya lo destaqué, a autoridades administrativas. Entonces se establece esta facultad de integración. Yo recuerdo que fue en el sureste, me parece, a ver si no la riego diciendo algo que es incorrecto, en Quintana Roo fue donde por primera vez se empezó a ver lo de las precampañas y donde empezó a crecer lo de los procedimientos de consulta de la democracia participativa, la consulta popular, en las entidades federativas. Y así muchas otras instituciones. Entonces, hay que atrevernos, y de esto les puedo decir que se da por primera vez en este trabajo, en esta obra, el procedimiento especial sancionador en los 2 primeros capítulos. Se hace referencia y luego ya al final también se alude al SUB-RAP 17 del 2006. Y les dije que les iba a comentar algunas cosas. Pues yo me acuerdo que cuando llegó el asunto, como se sabe, el ponente fue Jesús Orozco Enríquez y el secretario proyectista fue Javier Ortiz Flores, que ahora es el coordinador de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y entonces yo me acuerdo que tocó a mi puerta el magistrado Orozco y me dice: a ver, Juan Carlos, pásale. Y entonces ya pasé. A ver, ¿cómo ves este asunto? Y ya empezamos a ver, y efectivamente, como se refiere en estos 2 primeros capítulos, tenía que ver sobre la llamada propaganda negativa. Y recuerdo que decían, no, es una propaganda de contraste y que no sé qué. Pues, en fin, el peligro para México y, en fin, la historia que ya sabemos. Y entonces estaba Javier Ortiz, Armando Maitret, que fue magistrado de la Sala Ciudad, Distrito Federal, ahora México, y ahora es magistrado en un colegiado, Gabriel Mendoza, que es el director jurídico del INE, y Javier Ortiz. Entonces paso y me dice el magistrado: ¿cómo ves este asunto? Yo era el secretario instructor, y le dije: pues es muy sencillo, yo lo veo muy sencillo, pues es aplicación directa de la Constitución, en términos de, me parece que el 99, no sé si era la fracción cuarta o quinta, en fin, y le dije, además pues ya tenemos los precedentes de las facultades expresas y las facultades implícitas. El INE tiene la facultad de velar porque se respeten los derechos de los partidos políticos y la conducción del proceso, y además tiene la facultad implícita de dictar todas aquellas reglas que sean necesarias para hacer efectivas las anteriores atribuciones. Y entonces creo que va por ahí. Y entonces pues, voltearon mis compañeros, me vieron, y el magistrado pues creo que estaba de acuerdo con lo que le estaba planteando. Finalmente pues, la responsabilidad del asunto pues, es de él y del pleno que lo votó. Y entonces pues que quedó así. Quienes trabajaron en el proyecto fueron Gabriel Mendoza y Javier Ortiz Flores, y pues yo nada más fui de metiche porque me dijo el magistrado, y pues veía las cosas así, y dije, pues esto tiene que ver con la tutela judicial efectiva, y en fin, las reglas que ustedes ya conocen, que se mencionó del recurso efectivo. Cuando nosotros vemos recurso efectivo, pues es más amplio y comprende 3 aspectos fundamentales: la cuestión orgánica, un órgano competente previamente establecido con una competencia genérica, imparcial e independiente. Las cuestiones procesales, que es lo del debido proceso, que ya se aludió,
y el derecho sustantivo, el derecho de demandar o presentar el recurso y el de ofrecer esa resistencia al recurso. Entonces serían estos los tres grandes aspectos. Ya lo del debido proceso ustedes lo saben, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, pues de ahí arranca todo. Y recurso efectivo, pues no es necesariamente que sea un órgano jurisdiccional, con que tenga estas características de procesarlo de manera independiente, y no nada más son medios de impugnación, son también estos procedimientos que se denominan, y vean ustedes todo lo que aparece. Ayer yo revisaba el libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, que se llama el Derecho Electoral Latinoamericano, que era el Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, que ya es la tercera edición propiamente, de Sobato, Dieter Nolen y ¿quién más? Pues ya ni me son tres ahora. Sí, es de lo mejor. Y entonces revisaba, dije, pues hay que aportar además del... Y veía el trabajo que presentó Ogesto Fernández Segado, y también mexicano, y sobre faltas y delitos electorales. Y entonces empezaban a utilizar esta expresión, porque aquí se refiere al procedimiento especial sancionador, y es una expresión que deriva, pues, bueno, donde lo he encontrado, de Alejandro Nieto. Recordarán ustedes este libro de Derecho Administrativo Sancionador. Leonardo Valdés, Daniel Sobato y Dieter Nolen, efectivamente. De Alejandro Nieto, y ¿por qué estoy invocando estos documentos también? Y el de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, españoles, porque pues a mí me tocó ver muchos asuntos de administrativo sancionador y no había mucho escrito en México, y pues ustedes preguntan, y derecho administrativo sancionador, y ya le ponemos electoral, federal, local, nacional, y en algunos otros dicen derecho contravencional. Revisan, por ejemplo, obras de los que empezaron toda esta materia, Jeschek, y habla de esta cuestión, el derecho contravencional también, alemán. Otro, Jesús María Silva Sánchez, un español, que dice derecho contravencional. Y luego les decía Ogesto, que dice, me cita a mí, hablaba del derecho de las faltas o infracciones administrativas. Total, que todas estas expresiones es prácticamente para referirnos a la misma materia. Todo aquello que implica sancionar inobservancias de diversas materias que no tiene un carácter penal. Digo, es la peor forma de definir, y el criterio que se ha utilizado es lo del bien jurídico protegido, y se dice, mira, la diferencia entre el derecho contravencional o el derecho administrativo sancionador y el penal es los bienes jurídicos que se protegen, porque son más importantes la vida, la integridad de las personas, el patrimonio, la seguridad nacional, que cualquier otro. Entonces se establecen las sanciones más graves en el derecho penal, y dicen, ¿cuál es? Pues la privación de la libertad. Y pues yo diría, pues no es así, pareciera que no es el mejor criterio, porque cuando nosotros aludimos al administrativo sancionador, por lo menos el electoral, me parece que pueden ser hasta más importantes esas reglas, ¿no? Las reglas del procedimiento democrático y todo, la equidad, la transparencia, el respeto al derecho al voto, la libertad, etcétera. Y las sanciones que no son más graves, pues nada más pregúntale a un partido que le imponen una sanción de pérdida del registro, pues que equivale a una muerte civil, pues entonces no es el mejor criterio, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues sí, un poco lo de los bienes jurídicos y el tipo de sanción, la libertad, las multas, la inhabilitación, la destitución, etcétera, en el área administrativa, el tipo de procedimiento que se sigue,
que es, pues ya lo saben, las fiscalías, jueces penales, etcétera, y va fundamentalmente sobre sujetos individualmente considerados, aunque, y me parece que también sería una asignatura pendiente para obra, ver la cuestión críticamente de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque en la materia penal ya se está viendo esto, la responsabilidad de las personas jurídicas. Hay una reforma de 2016 y si ustedes empiezan a revisar documentos, porque también tiene esta parte comparativa el trabajo en el espacio, tanto de las entidades federativas como de países del área latinoamericana, y que también me parece muy, muy adecuado. Pero esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque ya se está viendo y está haciendo crisis esta cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Nosotros hemos fundado la responsabilidad de las personas jurídicas, y también se refiere aquí en el trabajo a la culpa invigilando, ¿no? Que viene, arranca desde el asunto del Pemex Gate, y también les puedo platicar cómo estuvo el chisme ahí, porque quien estaba trabajando esta cuestión era Juan Manuel Sánchez Macías, y él hablaba de la responsabilidad objetiva o directa, así nada más por una situación como el riesgo creado. Llega Jaime del Río Salcedo, y venía de España, le enseñan el proyecto, y yo lo que sabía es al nivel de fontanería, ¿no? De los que estamos ahí haciendo las cosas y que le llevamos las cuestiones a los magistrados, y dice, no, esto es culpa invigilando, es decir, porque tiene el partido político la calidad de garante. Y entonces ahí cambió esa historia, y yo me acuerdo porque platiqué con el mismo Jaime, y estábamos viendo esta cuestión, y me dijo, no, ¿sabes qué? Así está el asunto. Entonces, todo esto viene a colación, ¿por qué? Porque en esta parte lo que tienen retos el procedimiento especial sancionador en materia electoral, independientemente de lo que ya se menciona de la prontitud de este procedimiento, cómo tiene que ser expedito, porque pues ya saben ustedes, justicia que no es expedita, pues no es justicia, pues es una denegación de justicia. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues precisamente la eficacia del procedimiento. Pues bueno, me parece que va a cursar por acá, y también la cuestión esta del compliance, cómo nosotros no lo hemos denominado así como en el derecho anglosajón, pero me parece que ya tenemos estas cuestiones de reglas de prevención de riesgos, que es todo lo de fiscalización, el financiamiento privado, etcétera. No haya compliance officers o el alguacil de cumplimiento como en el derecho anglosajón, pero pues ahí están los órganos directivos, el responsable del financiamiento, etcétera. Entonces es una cuestión muy, muy, me parece relevante. Y todo esto viene a colación precisamente por estas evocaciones. Pues imagínense, cuando estaba leyendo el artículo, el capítulo primero y el capítulo segundo, efectivamente, pues decía, lo mencionan como 4 o 5 hojas después, empiezan hablando, y es que era necesario prever un procedimiento que resultara expedito y que el procedimiento ordinario no servía para tales efectos, y mencionan el RAP 17, pero desde que empecé a leer esto dije, RAP 17, ya sé que les voy a comentar, porque seguramente se les va a pasar. No, pues sí lo traen muy bien identificado el RAP 17 del 2006, y dije, pero lo que no saben es esta cuestión de fontanería. Y también otro principio, que solamente encontré una mención, y eso sí fue mi granito de arena, porque decía, es que hay que bautizar este procedimiento, cuál es el propósito de este procedimiento, y es algo que está como el hilo conductor del procedimiento especial sancionador, identificado desde el prólogo de Reyes Rodríguez, y a lo largo de toda la exposición en la parte del capítulo de los 4 asuntos que se están comentando. ¿Cuál es el propósito del procedimiento especial sancionador? No sancionar, sino más bien prevenir. Y el principio que se inauguró en ese RAP 17 es el principio depurador del proceso. ¿De qué nos sirve a todos
que no tengamos un mecanismo que permita ir limpiando el procedimiento, el proceso electoral, que realmente es un procedimiento, aunque dicen que ya esta es una disquisición que es muy sutil y que ya, en fin, es para los que no tenemos nada que hacer. Entonces, entre procedimiento y proceso, pues el proceso electoral pues no nos debe hacer felices. Sí, pero vas a ver, a la hora de las nulidades te la voy a cobrar, ¿no? Y será una específica, una genérica, una por violación a principios, una causa abstracta disfrazada de violación a principios, como se denominó, y ahí también sé lo que está ya Armando, que era el secretario de Mari Carmen Alanís, que sacó el asunto de Michoacán, en donde se estableció esta tesis de la violación de principios, que fue ¿dónde fue? Yurecuaro, ¿no? Yurecuaro, que es en donde se dice, no, bueno, pues esto que nos dice el constituyente de 2007, y que ya no le estemos inventando causas de nulidad abstractas, pues ahora se va a llamar violación a principios. Y pues nada más le cambiaron el nombre. Pues eso no es un fin, no es el fin del procedimiento especial sancionador, que queda muy claro en este trabajo. El procedimiento especial sancionador tiene que ir depurando todo eso, lo que se va presentando en el proceso. Y si nosotros vemos ineficacia de las medidas cautelares o precautorias, pues habrá que tomar otras medidas de por medio. Sobre todo, pues ahora recordarán ustedes, están muy recién inauguradas estas leyes que prevén el derecho de réplica. La que conozco es la de la Ciudad de México y un poco la federal. ¿Y qué es lo que se necesita? Pensemos en un ejemplo, y me parece que ese está en el fondo del planteamiento del maestro Eliseo, y que está en la mente de todos. Imaginemos que al candidato A, en un programa de televisión, se le dice, este señor es pederasta y narco. Con eso ya tiene para que le truenen la campaña. Y ni 48 horas, ni 24 horas, ni 5 días, nada va a haber que le quite ese golpe mediático. Fue una cuestión que a mí me llamó la atención. Pues, ¿y cómo operan los comunicadores? No es que esté viendo mis mensajes de WhatsApp, sino que estoy viendo un precedente, ¿no? Pues, haciendo cálculos de impactos mediáticos, el marketing político y todas estas cuestiones, framing, etcétera, que estamos viendo, y toda la idea esta de la interdisciplinariedad que hemos visto, y los análisis multidisciplinarios, y en fin, el análisis económico, etcétera, todo eso, sí. Entonces, pues nosotros somos, yo les decía, las abogadas y los abogados estamos hechos para todo, ¿no? Es decir, hoy nos mandan al agrario, pues ahí estamos viendo agrario, y después nos mandan al electoral, y pues ahí estamos, y digo, no somos tan irresponsables de que, sí, ya me van a soltar un expediente y voy a hacer, pues mira, ayer estaba en el electoral, pero ahora me mandaron a los de arrendamiento inmobiliario, pues ahora échame 2 asuntos y las sentencias te las traigo el viernes, ¿no? Hoy lunes. No, bueno, digo, tampoco somos tan insensatos. Pero sí que estamos haciendo, ¿qué hacemos? Pues nos llega un asunto y empiezan encuestas. Pues vamos a ver demoscopía, ¿qué es lo que hay de eso? Nos llega otra cuestión tiene que ver con medios de comunicación, pues vamos a ver lo de medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram y todo eso. Yo todavía no aprendo a diferenciarlos. Y pues ahí estamos también viendo pues las reglas de operación y la página legal de estos las redes sociales correspondientes para ver cuáles son los alcances, y empezamos a trabajar con eso. Y entonces en este caso pues también tendremos que hacer estas cuestiones, desde meternos, creo que ahora está la carrera de comunicación de imagen, ¿no? de imagen. He visto allá por lo menos 2 instituciones, hay una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México, que tienen esa carrera de imagen política, empresarial y individual, y no sé qué, en fin. Y entonces,
pues decía, ¿será suficiente con que se realice un procedimiento y en 48 horas digan, suspendan la transmisión de ese spot? Pues ahora sí que golpe dado ya ni Dios lo quita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reparar. Y pues, ¿cuál es el secreto? Pues el recurso efectivo. Y el recurso efectivo no solamente es hasta que se dicta la sentencia, sino hasta que la sentencia se cumple y hay medidas de ¿qué? De no repetición y de reparación. Y entonces, pues como dice un dicho, pues no solamente se trata del remedio, sino también te doy el trapito. Yo veía este tema y hay otro asunto que no se le ha hecho mucho caso, pero ya lo advertíamos, que es el SUP-RAP 451 del 2011. Dije, a ver, ¿cuál es la lógica de la publicación especial de sentencia del Código Penal Federal? Pues que se va a hacer, y del derecho de réplica, que se tiene que hacer la difusión con el mismo tipo de letra, en el mismo lugar y por el mismo medio. Y en este asunto también se dijo, y a costa del infractor, porque es muy bueno eso de, pues digo, sí, ya no se pasa el promocional, y ahí quedó. Y pues yo pensaba, dije, y el día de mañana en que aparezca una sentencia de un instituto local o del federal, en ese entonces hoy nacional, la resolución, y el spot tal es irregular porque vulneró lo dispuesto en el 41, fracción tercera, o el 134, párrafo séptimo o octavo de la Constitución Federal, o el artículo sexto, párrafo tal, o el séptimo, pues las cosas van a cambiar, y que le digan al partido, y va a ser sobre tus tiempos. Claro, si lo hizo un empresario, bueno, pues a ver cómo le hace el instituto para cobrarle, ¿no? Y transmitirlo. Eso va a ser más difícil. Pero esto no es ciencia ficción, ya está en esa sentencia, y además de esa sentencia, ¿saben qué? Fue aprobada. Creo que aquí está el voto de la magistrada Lanís. Pues fue aprobada por mayoría de votos. Y nada más con el voto en contra de la magistrada Alanís, y quienes estaban 2, 4, 5, 6 magistrados. Entonces 5 votos, y esas fueron las bolas rápidas que a veces podemos hacer los secretarios, y las mandamos, ¿no? Y a ver si la cacha el jefe y los otros magistrados que integran la jefa, ¿no? Y entonces pues se lo platiqué a Salvador Nava y le digo, creo que va por acá, órale, sale. Y entonces entre el doctor Omar Espinosa Hoyo, que está ahí en la sala superior todavía como secretario de estudio, y cuenta con la magistrada Mónica, y yo, pues nos pusimos a trabajar esto. Y entonces, pues, ¿qué ve uno con estos trabajos? Pues lo ve entre una cuestión de retrospectiva, la actualidad y la prospectiva, la historia. Nació este procedimiento especial sancionador a través de una sentencia judicial. Y no es la única, y seguramente ustedes que están aquí en el tribunal tienen muchos casos en donde han implementado mecanismos para proteger los derechos humanos. Y sobre todo, imagínense, les estoy hablando del 2006, fue el 2006, no estaba la reforma en materia de derechos humanos, ¿de qué año es? 2014. No, la de 2011, ¿no? Al artículo primero. Costaba un poco más de trabajo, porque no estamos muy acostumbrados a aplicar el pacto y la convención americana, ni otros tratados, y ahí están todas las soluciones, inclusive el artículo 29, inciso F de la convención americana dice, y esta convención será obligatoria para los estados, al igual que las declaraciones sobre derechos humanos. Y ustedes saben que hay muchos que dicen, no, es que las declaraciones son expresiones de propósito, y empiezan a buscar que el ius común y que no sé qué, también aplican, y es derecho vigente en México, porque México no hizo reservas cuando suscribió la Convención Americana,
ni tampoco una reserva como tal, ni tampoco una reserva o una declaración interpretativa. Esto no me va a aplicar. Sí, se preocupó más por lo de los ministros de culto religioso y el derecho a la vida, pero hasta ahí. Y entonces es una fuente de derecho para México, los tratados internacionales que no saben. Y entonces pues ahí le decimos, y sí, porque en términos del pacto y la convención y el recurso efectivo y el acceso a la justicia, etcétera, hay que hacer todo esto. Y ya está muy desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de garantías de no repetición y reparación. Entonces, olvídense, el poder que tenemos los jueces, las juezas, es inconmensurable. Digo, sí, limitado por el derecho, pero ya esa idea, no es que el principio de legalidad, solamente usted puede hacer lo que dice la ley, como lo dice la ley, y si se pasa, entonces lo van a quemar en leña verde. Pues no es cierto. Hay que saber ubicar, encontrar estas áreas de oportunidad y qué es lo que se necesita. ¿Qué es necesario para qué? Para promover, proteger, garantizar los humanos, con todo lo que eso implique. ¿Y quién? O sea, como juez, ¿yo qué creo? Tengo la obligación que aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 99, etcétera. Pero eso súmenle más el artículo 1, resolver medios para respetar, garantizar, proteger. Y luego los principios interpretativos: universalidad, progresividad, interdependencia y pro persona, y me falta otro, ¿no? Que son 4 más el de pro persona. Olvídense, la función que tenemos, y esto también se refiere, las autoridades dentro del ámbito de su competencia. ¿Y autoridades quiénes son? Pues todos: legislativo, administrativo, jurisdiccional, los órganos constitucionalmente autónomos, los legalmente autónomos, todos los habidos y por haber, que tengan manejo de derechos humanos, tienen la obligación. Algunos promueven, y ahí están las campañas, ahí están publicaciones como estas, protegen, garantizan y respetan. ¿Y cómo voy a garantizar? Pues cuando es un recurso efectivo, cuando voy a decir qué vamos a hacer. Yo les voy a mencionar un caso. Recuerdo que en alguna ocasión me llegó un asunto y ya les propongo ahí en la sala Toluca, hay que reencauzar este asunto y mandarlo al tribunal local. Y entonces una de mis compañeras, la magistrada Martínez Guarneros, que ya recién terminó su encargo, me dice: oye, Juan, pero aquí en este asunto te están haciendo valer violencia política de género. Y aunque estemos reencauzando, hay que dictar medidas. Tienes razón, Marta. Y entonces, fíjense, nada más en un reencauzamiento, pues uno dice, pues estas las de el tribunal local, hay que resolver ellos y ya después nos llegará. Sí, pero mientras ya, como está haciendo valer violencia política de género, a ver, presenten un informe y si están haciendo o no están haciendo, pues absténganse de realizar cosas así y en lo que le llega. Y es una cuestión muy importante, ¿no? Luego, tiro por viaje nos hacen valer cuestiones que tienen que ver con violencia. Ya no de eso, apenas nos llegó otro asunto, y fue un asunto que estuvimos discutiendo mucho de Michoacán, donde señalaban que había violencia. Entonces, hay precedentes donde las salas han acordado con acuerdos de pleno y dicen: doy vista a todas las autoridades con esto y mira, dicen que hay violencia y adopten las medidas que corresponden. Así encontramos un precedente en la Ciudad de México, o creo que otro de Guadalajara. Bueno, encontraron los secretarios, ¿no? Pero pues así decimos siempre. Y ya después lo platiqué con mis compañeros y me dijeron:
creemos que tú lo puedes acordar. Y entonces invocamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde dice cualquier autoridad que tiene conocimiento en el ejercicio de atribuciones de la realización de hechos que pueden ser delictivos, tiene la obligación de dar, bueno, no tanto ser del conocimiento, ¿no? En fin, entonces pues yo cuido mucho esas palabras, porque digo, no voy a meterme en un problema, y en fin, pues ya. Y es eso cuando uno va revisando este documento. Luego también advertía los casos especiales y pues me parecieron pues aprendí mucho de Facebook, de Twitter, y llegué a un tema, el tema de la reelección. Y pues, los lineamientos, que hubiera sido muy bueno leerlos, pero pues yo no leo más que lo que me encargan, ¿no? No, sí lo voy a leer, pero no me dio tiempo, ¿no? Que es los lineamientos, y ya nos tocó también ese problema. Y entonces pueden ser muchas soluciones, y no son temas sencillos, porque aquí yo veía que a partir de la reseña, no leí la sentencia, que se decía, oye, es que en el caso de la reelección, pues está el problema del manejo de recursos públicos, y está, que ese ya es, me parece que, no sé si es el párrafo séptimo del 134, y por otra parte, porque apareció en la página del ayuntamiento municipal, también es violación al 134, pero el párrafo octavo, y entonces aquí pues se tienen que ponderar muchas cosas, pues es que es una persona que quiere hacer uso de su derecho a la reelección, y no es tan sencillo, y desde el planteamiento, quien se va a reelegir se tiene que separar, quien se va a reelegir, pues si no se separa, ¿qué puede hacer como presidente y qué no puede hacer? Y hay muchas interrogantes, si pensamos también, por ejemplo, en el caso de las candidaturas independientes, el que se quiere reelegir tiene que hacer el procedimiento de recolección de firmas, siendo independiente o no, tiene que ir a hacer todo el caminito. Pues todo eso pues ya nos tocó a nosotros en un tema que fue el de Michoacán, y entonces pues lo resolvimos, y yo les decía a mis compañeros, a la magistrada Marta y a Alejandro, es que hay que aventarnos y hay que decirles ya cuáles son las reglas que van a aplicar y cómo el uso de recursos, etcétera. No, nada más, estamos de acuerdo, te vamos a acompañar con una parte de tu proyecto, pero esto no. Y entonces pues yo le ponía lo del 134 y todos los artículos que me iba encontrando por ahí, y pues los metía y dije, así y así y asado, yo creo que es esto. Y me dijeron, no. Dije, no, pero donde sí tengo control y puedo decir lo que me dé la conciencia jurídica, lo voy a poner en un voto. Y ya después vi a René, bueno, más bien René me vio en un evento y todo, pues ya saben, estos, pues, en fin, coincidimos en muchas cuestiones, y me dice, oye, está interesante lo que estás planteando en tu voto, mándanos más votos. No, maestro, pues yo lo que quiero es que me aprueben mis proyectos como están, no quiero votos. Y dice, es que es muy interesante lo que dices, porque está anticipando y está dando muchas soluciones a problemas que se pueden dar. Y también tenemos un tema, los jueces, las juezas nos dicen, es que no tiene que haber obiter dicta, no podemos decir cosas de más, nada más lo que nos están preguntando, ustedes nada más le están preguntando dónde vive, no si su casa es bonita, y si es de 2 pisos, y que si su señora cocina bien, y que si le maltrata, y no, usted ya nos vino a platicar, nada más le estamos preguntando, no. Y pues yo le decía, es que tenemos que dar definiciones, si no las damos nosotros, ¿quién las va a dar? No voy a legislar, pues nada más estoy invocando. Sí, pero es que luego comprometes criterios y todo. Sí, entiendo esa parte, el tema de la litis, pero también hay quienes hablan de la función orientadora y pedagógica de los tribunales. Y entonces, pues me parece que, y esto nos incluye a las autoridades administrativas, y pues a veces estamos, pues, ¿sabes qué? Pues mejor damos el criterio,
y todo. Y si no lo vamos a dar, ya los partidos políticos encontraron el caminito. ¿Qué hacen? Consulta. Quieren la acción declarativa. Y te vengo a preguntar, instituto, ¿cómo opera esto de la reelección? Y entonces, pero hasta van ahí. Y ahora te quiero preguntar de esto, y te quiero preguntar de las coaliciones, y te quiero preguntar de el registro. Ya encontraron, pues entonces, digo, si yo fuera litigante, que no se preocupe. Le vamos a preguntar al instituto, seguramente nos va a decir que no, le vamos a impugnar en el tribunal local, nos vamos a ir a la sala regional y nos vamos a ir a la sala superior. No, usted, abogado, lo que quiere es cobrar. No, son bien rápidos. En un mes quizás vamos a tener todo. Y además, si se tardan, pues una excitativa de justicia y un alegato y todo. O sea, estoy hablando de lo que nos hacen, ¿no? Y cómo operan. Entonces, vamos viendo eso y vean ustedes, son estas cuestiones. Yo no había pensado en esto, como también en el JRC 30 del 2010, ¿no? Que son los que obligaron a desarrollar este procedimiento. Digo, ya 4 años después, del 2006, pero pues también me parece que se puede aprender mucho de revisar esos precedentes de la Sala Jalapa y luego cómo se desarrolló aquí ya en las sentencias, en las resoluciones administrativas, en fin. Entonces, pues créanme que es una invitación a seguir leyendo este trabajo. Luego pues estaba viendo la cuestión esta de la prospectiva, pues ya vi, entonces, la retrospectiva, cómo evolucionó, cómo en el Código Electoral, en las leyes electorales de esta entidad federativa fue avanzando, desde cómo van identificando, me sirve esto, los 4 tipos de procedimientos: el ordinario, el especial, el de quejas por motivos de cuestiones de financiamiento, y el disciplinario, que es el de las autoridades administrativas, ¿no? Que también nosotros tenemos nuestro disciplinario en los locales. Y luego, pues esa cuestión, pues ya decía, la parte comparativa, la prospectiva y algunos otros aspectos que bueno, pues me van escapando a la mente, porque pues bueno, son muchos ideas las que se van despertando a través de este documento, que es muy formativo y además provocador de nuevas reflexiones, de problemáticas que se están dando. Pues está este caso de lo de Facebook, de un presidente municipal, y dije, bueno, no sé si el otro pues era una cuestión de un fraude a la ley o un acto de simulación, pues no sé, tendría que uno que verlo. Y pues tantas otras cosas. Eso sí son muy claros en cuanto a la solución, pero pues sabemos nosotros que finalmente el derecho y las decisiones pues son así, opinables a veces, no hay posiciones así tan contundentes, y aquí pues por lo menos yo así lo resuelvo, y con esto ya voy concluyendo, es que con esta, como dice mi mamá, con esta verdad me salvo. Pues si en el caso de los abogados electorales, pues Pitágoras se equivoca, ¿no? Porque 2 más 2 no es igual más que a 5, 6, 7, 8 diputaciones, según como estemos aplicando la fórmula, y aquí sí se equivoca, ¿no? Entonces no tenemos una cuestión así de tan categóricas, pero como lo destacaba la magistrada presidenta, pues nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dar? Es certidumbre. Tenemos que dar certeza a través de nuestras decisiones. Efectivamente tenemos que comprometernos, tenemos que visualizar problemáticas que nos van a venir y que nosotros ya estamos aprovechando los asuntos para precisamente ir depurando el procedimiento y anticipando soluciones para que eso que creemos que va a llegar y que va a llegar, pues ya nos vamos dando una solución. Inclusive a veces le hacemos nosotros así en la sala Toluca, Alejandro
ahora esta Marcela y yo decimos, pues ¿sabes qué? Pues vamos a soplarles, ¿no? Vamos a decirles que va por acá, ¿no? Y entonces por ahí va, a veces lo ponemos ahí diluido, ¿no? Pero pues, a ver si la pescan, que es por acá, ¿no? Y entonces pues lo vamos haciendo. Digo, creo que esto puede ser contradictorio con lo que le venía diciendo, ¿no? Pues hay que dar pronunciamientos claros, pero pues a veces pues es un desechamiento y pues no le podemos entrar al fondo. Entonces pues a veces hay posibilidad de deslizar alguna idea, pues para que vayan pensando más o menos cómo va la cuestión. Entonces, de verdad los felicito, me gustó mucho el trabajo, de verdad aprendí mucho del procedimiento especial sancionador, y todas las problemáticas, las vicisitudes, el tipo de procedimiento que si es biinstancial, a uno le corresponde la instrucción y a otro ya la etapa de resolución, como en Quintana Roo tuvieron los dos modelos. Uno, creo que la dirección jurídica del instituto prácticamente agotaba todo, y luego ahora pues el modelo en que nos los encontramos, que es nada más pues yo pensaba pues casi como, bueno, sin consignación, pero casi ahí te mandan el expediente para que ya va todo armado y pues tú ya nada más le pongas las cerecitas al pastel, Tribunal Electoral. Entonces creo que va a ser muy útil, porque para aquellos que pues yo tengo en esto desde 1993, ya voy como para 27 años, espero que lo de la decisión de la Corte no me pegue para efectos de mi jubilación y todo, en fin, pues tengo ya bastante tiempo y créanme lo que sigue uno aprendiendo bastante, y este es las características de este documento, que es sistemático, está, me parece que bien documentado. Veo que se cita al consejero Lorenzo, a Edmundo Jacobo Molina, a varios más, ¿no?, de los que aparecen ahí. No me citan a mí, y eso sería una falta, ¿no? No es cierto. En fin, pero bueno, ya pues es que también donde escribimos Jesús fue a Roldán Shop, efectivamente, a poblano, ¿verdad? Y entre otros varios más que están invocados aquí, y que me parece que es muy acertado. Yo espero que esta obra tenga la distribución, la difusión, digo, todos los documentos que regularmente se hacen en los órganos electorales, en la administración pública, están en línea y pues, podemos bajarlos, que fue lo que yo hice también. Entonces pues no me va a desprender mi copia porque ya la subrayé, y entonces lo que no quiero es perder precisamente estos aspectos que logré identificar. Les aprecio muchísimo y de verdad me da mucho gusto estar con ustedes, que pueda hacer este monólogo, y lo que más me gusta son los diálogos. Entonces pues si en alguna otra ocasión hay oportunidad de darse una vuelta, o que ustedes están por allá en Toluca, pues nos dará mucho gusto recibirlos, y a mí también el poder regresar aquí con ustedes. Muchas gracias. A continuación se abre un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien desea realizar alguna pregunta para que los expositores respondan, se ceden los micrófonos. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto. Procederemos a la entrega de reconocimientos a los presentadores por parte de las magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Licenciada Salomé Medina Montaño, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Entrega a la magistrada electoral Claudia Carrillo Gasca.
Le pedimos a la licenciada Gasca que también nos haga el honor de entregar el reconocimiento al maestro Eliseo Briceño Ruiz. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo nos hace el honor de entregarle el reconocimiento al maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca. Se les invita a los presentadores a permanecer al frente y a las magistradas del Tribunal Electoral para la foto oficial, y se les invita a los consejeros electorales también favor de pasar al frente. Agradecemos a todos su asistencia y les deseamos que sigan teniendo un bonito día.